Bien amigos, continuamos con más de la revista. Dar la más cordial bienvenida al licenciado Edwin Beltrán, él es economista, para tocar un tema que nos interesa y nos concierne en gran manera. El tema de la economía, ¿no? ¿Qué es lo que puede acontecer post cuarentena, después de la cuarentena? Pero primeramente dar la más cordial bienvenida. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Estamos acá para tocar un importante tema de interés de toda la ciudadanía, de todo, Sin duda alguna. el país, ¿no? Vamos a tratar de aprovechar este tiempo que tenemos. A ver, ya se conoce la flexibilización. Antes eran 3 días que la gente podía salir a realizar sus actividades. Que tampoco no es que esté libremente, ¿no? Están los números, la terminación de los números carnet. Ahora, de 3 días pasamos a 5 días. Aparentemente, mejores perspectivas, dice la gente, pero ¿cuál es la opinión que le merece todo esto? Yo creo que las medidas son adecuadas. Todavía no podemos dinamizar aún más el tema social y el aislamiento, porque ya vemos experiencias muy complicadas en el Beni, en Mayarán, en Trinidad sobre todo. Pero más que todo, Ronald, lo que está pasando en nuestro vecino país acá. No, son casi 80 casos confirmados. Más de 80, sí. Entonces esto es terrible. Hay que reforzar, yo diría triplicar el control fronterizo. Y internamente, está bien, flexibilizar todos los días, mejorar el número de carnet, aumentar 1 hora más, pero el control interno debe ser estricto para las medidas de bioseguridad, ¿no? El tema del barbijo, el tema de no permitir aglomeraciones masivas de personas, etcétera, etcétera. Ya entrando a lo que es económico, ¿qué es lo que podemos decir? Porque ha sido dura esta situación. Si bien hubieron los bonos que ayudaron, pero hasta cierto punto se podría decir, pero ¿qué es el panorama que se nos viene de ahora en más? Cuando hay una paralización forzada, diría yo, de la economía, porque las economías entran en recesión o se estabilizan por situaciones internacionales de mercado, de producción interna, de una guerra, etc. En este caso es una pandemia que automáticamente paralizó la economía mundial. El motor de la economía son 2 grandes países, es China y es Estados Unidos, y están entrando ya en una posible recesión. Han bajado tremendamente sus importaciones y son los mayores consumidores de petróleo. El petróleo mueve la economía mundial y por lo tanto ha caído su Producto Interno Bruto y ha arrastrado a todas las demás economías y las bolsas de valores bursátiles más importantes, ¿no? En Estados Unidos, en Wall Street, en las bolsas latinoamericanas de San Pablo, de Buenos Aires, etc. Ahora, ¿qué se precisa para recuperar la economía, para acelerar una economía? Hay una famosa ecuación en economía que es de la demanda agregada y es igual a el consumo doméstico, la primera variable, más la inversión privada, más el gasto público, menos los impuestos, más las exportaciones, menos las importaciones. Esta es una clásica ecuación económica. Estas variables son las que tiene resorte las políticas económicas, es decir, cualquier medida de política económica, de forma directa o indirecta, tiene que afectar a una de estas variables, incrementarla. Es la única forma de expandir la economía, acelerarla nuevamente. Pero aquí hay un pero. Hay variables que se llama exógenas, que son las variables netamente políticas económicas que se pueden mover. Por ejemplo, el gasto público, los impuestos. Eso sí, inmediatamente el gobierno puede manipular a estas variables a través de algunas medidas, obviamente respaldadas con normativa. Pero la inversión no es una variable exógena, es una variable que depende de la tasa de interés, y la tasa de interés está definida por la oferta monetaria, por lo tanto, no es una variable directa de política económica. Hay otras formas de manipularla, que lo vamos a explicar. Entonces, las medidas deben ir acompañadas de 2 áreas grandes, que son medidas de corte fiscal y medidas de corte monetario.
La de corte fiscal, sobre todo para aumentar la demanda agregada a través de manipular el gasto del gobierno y, si es posible, hasta los impuestos. Y medidas de corte monetario, moviendo la tasa de interés a través de operaciones de mercado abierto. Ahorita el gobierno puede comprar deuda pública. Hay muchos tenedores de títulos valores de bonos del Tesoro. Si el Banco Central compra eso, de tasas preferenciales, automáticamente el sistema bancario, que es el mayor tenedor de estos títulos, va a tener más liquidez, va a incrementar la oferta monetaria y por lo tanto va a presionar a que los empresarios, los inversores con tasas más bajas accedan a estos créditos y ahí comiencen a retomar sus operaciones, comprando materia prima, insumos, suministros. Estamos hablando de un mayor apoyo a todo lo que significa en la parte económica del país. Hablamos de la producción, hablamos de todo eso porque definitivamente ese tiene que ser, de ahí tiene que partir todo esto que estamos buscando, ¿no? Reactivar la economía en el país. Definitivamente es eso, no hay otros mecanismos, son a través de políticas monetarias y fiscales y afectando estas variables que ya las mencioné. Y eso se puede reflejar en los diferentes ámbitos del país, ¿no? En el ámbito subnacional, departamental y municipal, de igual forma, sobre todo cuando hablamos del gasto público. Pero acá hay que resaltar lo siguiente, lo que ya ha estado sucediendo a través de las medidas del gobierno. No olvidemos que ha dictado una serie de decretos la presidenta Áñez, muchos de ellos bastante acertados, diría yo, desde el punto de vista económico. Pero hay que diferenciar dos instancias. Uno es medidas económicas de corte humanitario, diría yo, bastante social, que son económicas porque tiene que ver con insertar dinero a la economía. Y otros son el apoyo al sector empresarial. Hay dos rubros muy diferenciados. El primer rubro está referido a los bonos, más o menos son algo así como cerca de 5.000 millones de bolivianos que ha inyectado ya a la economía a través del bono canasta, el bono familia, exactamente, y además del pago de los servicios básicos. Imagínense, 5.000 millones. Estamos revisando la última ejecución de esos gastos. Ya se ha inyectado a la economía algo así como unos 2.600 millones. Ya es bastante. Y eso está reflejado en el no incremento en los precios, en el no desabastecimiento. Si no hubiera esa inyección, los precios iban a subir. Claro. ¿No? ¿Y por qué? Porque los que venden alimentos, por decir, no iban a tener mucha compra, mucha demanda, y eso iba a presionar los precios. Esa medida ya se ve reflejada en la economía. No vemos a nivel nacional, ni acá tampoco, que los mercados estén desabastecidos, que los precios hubieran presionado. Se han incrementado, ¿no? No. La inflación a abril, por ejemplo, estuvo en 1.7%, una inflación bastante baja, un poquito superior al promedio del 2019. Pero es entendible por toda la situación que estamos viviendo. Pero lógico, pero de ninguna forma podemos hablar de que han crecido los precios o hay un síntoma de inflación, nada que ver. Y eso se debe a esa inyección que reportó los bonos. Ahora, licenciado, ¿qué le recomendaríamos al ciudadano de a pie? A esa persona que en este momento tiene que tomar mucho cuidado con el tema económico. El ciudadano de a pie, al margen de tener creatividad para emprender alguna actividad económica, más yo diría, ¿qué esperamos del Estado, del gobierno, hacia ese ciudadano de a pie? Ya, planteamos esa parte entonces. Exactamente. Ajá. Mira, un decreto que emitió el gobierno está destinado a otorgar una cartera de 1.500 millones de bolivianos para créditos a las micro, medianas y pequeñas empresas. Correcto. ¿No? Hasta 115.000 bolivianos pueden acceder. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que ellos retomen sus operaciones, comprar materia prima, suministro, es decir, capital de trabajo,
mantengan la estabilidad laboral de sus empleados y de alguna forma esto va a ayudar. También paralelamente a esto hay un bono, un apoyo de 2.000 millones a las empresas, ya no a cualquier tipo de empresa que esté legalmente constituida y esté aportando al fondo de pensiones para no despedir personas, pero esto es algo coyuntural, son 8.488 bolivianos por cada trabajador que pueda acceder, por un periodo corto, no de hasta 6 meses, con una tasa bastante baja de interés de 2.3%. Pero eso van a presionar a la economía ya casi formalizada, porque son empresas que estaban constituidas. Pero tenemos nosotros un gran conglomerado de ciudadanos, como vos lo has dicho. ¿Qué hay para ellos? Claro. Aquellos que viven del día a día, aquellos vendedores ambulantes, aquellas personas jornaleros que buscan permanecer. De acuerdo al cálculo del gobierno, estamos hablando de cerca de 2 millones de ciudadanos, porque en base a eso ha calculado el bono universal, a esas personas que no tienen ningún tipo de ingreso de un sector público, de una empresa. Un salario, digamos, salario. ¿no? Entonces, ha hecho una estimativa más o menos casi 2 millones de bolivianos, es bastante personas. Ahora, ahí entra la medida de aceleración económica vía gasto público. Perdón. Y estas medidas serían las siguientes. Los gobiernos subnacionales deberían, en estos momentos, elaborar una cartera de proyectos de inversión que sean selectivas y que vayan a ser intensivas en ocupar mano de obra. Y no hay otro sector que es el sector de la construcción. Entonces, gobiernos departamentales y todos los gobiernos municipales elaborar una cartera selectiva de proyectos de inversión. Y ahí sí, el gobierno nacional tiene que atenderlos a través de los famosos fideicomisos, que bastante se ha abusado de ellos, para otros fines de repente no tan importantes, como construir bastantes estadios, por ejemplo. Ahora sí, el gobierno central debe otorgarle créditos a, obviamente, los gobiernos departamentales y municipales que tengan todavía suficiente capacidad de pago. No, exactamente. Pero para esa cartera de inversión intensiva en mano de obra. Y aquí en Cobija sería un buen momento. Aquí tenemos bastante infraestructura pública deteriorada, sobre todo las calles, ¿verdad? Ahorita se le inyecta al gobierno municipal una determinada cantidad de recursos para un grupo selectivo de proyectos claramente definidos para que comiencen a contratar. Esto va a presionar que haya dinero en la economía, un jornalero va a tener un salario, va a ir al mercado. Claro, ya viene una cadena, ¿no? El efecto multiplicador. Claro. Pero acá sería importante que sea con pinza ese detalle de esa cartera, ¿no? Solo arreglando las calles, personas dedicadas a fabricar losetas, los areneros van a vender, los proveedores de agregados, cemento, arena, piedra, etcétera, los jornaleros. Entonces, ese sería intensivo en mano de obra y estaríamos como en un empleo de emergencia, pero bastante útil para la ciudad. Otro tema importante sería compras estatales de la producción agropecuaria. Acá vemos en los mercados que vienen de las diferentes comunidades campesinas trayendo sus productos agropecuarios, ¿verdad? Tenía dos impactos, uno para evitar el contagio y otro para acelerar la economía. Los gobiernos municipales y el gobierno departamental deberían comprar toda la producción agropecuaria en un periodo de por lo menos 6 meses, toda la producción, ir con sus carros, ni siquiera dejar que ellos vengan con sus productos, no, ir a las comunidades y comprarles con efectivo toda la producción agropecuaria, traer acá e implementar pulperías populares en los barrios, entregar a las Fuerzas Armadas, entregar a los hospitales, entregar productos a... Ahí daría un movimiento a los mercados que prácticamente aquí los mercados no funcionan en los diferentes barrios que existen, ¿no? Exactamente. ¿No? Y lo único que haría es a precio de costo. Compró a 20 pesos un racimo de plátano en una comunidad, a 20 pesos no tiene por qué ganar nada.
los gobiernos, ¿no? Entonces estaríamos nosotros evitando que vengan los campesinos, se aglomeren, pierdan tiempo y protegiéndolo del contagio, y estaríamos ya nomás inyectándoles recursos a ellos, ¿verdad? Y el ciclo productivo continuaría. Esto no, obviamente no es eterno, debe ser por un periodo de unos 6 meses. Imagínense, toda la producción y la producción remanente que no se estén en los barrios. Que tienen que empezar a tomar en cuenta porque evidentemente no, hablamos hasta fin de año tal vez, no sé, bueno, pero lo cierto es que ya las autoridades están obligadas prácticamente a buscar de una u otra manera políticas económicas que vayan a beneficiar directamente a la población y a los diferentes sectores, llámese el urbano como también el tema de lo que es en las provincias del campo. Exactamente, ¿no? Y este tema de las compras estatales sería también bastante oportuno para los barrios alejados de la ciudad, que son vulnerables económicamente, no tienen recursos. Ahí podríamos repartirlas para esas ollas comunes que están habiendo en los barrios. Entonces, el impacto de las compras estatales sería bastante múltiple desde mi óptica. Claro, son varias situaciones que pueden emerger de todo esto, pero bueno, de verdad, se ha ido rápidamente el enemigo número uno, como es el tiempo, pero le agradezco muchísimo el hecho de habernos permitido conocer de este tema de la parte económica, que es tan pero tan importante, así como lo es también el tema de quedarse en casa, pero también la gente necesita trabajar, pero también tiene que depender mucho de lo que hagan, lo que propongan nuestras autoridades. El licenciado, muy buenos días, que tenga un bonito día y por favor, llévese este bol y así también tenga energía todo el día. Muchas gracias, Ronald. Gracias por esta oportunidad de aportar un poquito con... No, al contrario, nosotros los agradecidos. Amigos,